Hola amigos, nuevamente con ustedes con la temática Cortinas de humo en torno a 1844. Y en esta tercera presentación vamos a recapitular brevemente algunos de los puntos que vimos, porque en la presentación anterior estuvimos leyendo con ustedes el libro de Daniel, el capítulo 8, y básicamente allí nos encontramos con algunos elementos que son sumamente importantes. Y prácticamente toda la temática del libro de Daniel gira en torno a estos episodios que nosotros encontramos en los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Daniel. Dado que vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leerla, vamos a tener una palabra de oración y lo invito a orar juntos en este momento. Nuestro Padre en los cielos, gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú nos guías, nos cuidas, nos proteges, nos permites estar en comunión contigo y los unos con los otros y con tu palabra. Y antes de abrir tu palabra, Padre, venimos a pedir tu bendición. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este es un tema sumamente desafiante. Espero que nosotros podamos abarcar todos los aspectos que están involucrados, pero algunas de las gráficas que vamos a tener más adelante vamos a encontrar que nos van a ir ayudando en la explicación de este proceso en este corto lapso. En el capítulo 8 nosotros nos encontramos con prácticamente una de las visiones importantes, y esta es una visión directa del Señor y revelación por visión al profeta Daniel. Recordemos que la anterior, la del capítulo 7, habíamos estado concatenando en las presentaciones anteriores cómo hay elementos en una y otra, capítulo 8 y capítulo 7, que están sumamente relacionados. Y obviamente habíamos tenido la anterior, no la presentamos aquí, pero es parte constituyente, digamos así, del libro de Daniel, y es Daniel capítulo 2, en el cual Daniel no funciona como receptáculo de la visión, sino el rey Nabucodonosor, y él es solamente el intérprete. En el capítulo 8 nosotros nos encontramos con un poder que la Biblia presenta de una manera clara. Vamos a abrir la Escritura y vamos a leer definitivamente aquí en este pasaje. Y voy a leer solamente esta sección en la cual dice, a partir del versículo 7 del capítulo 12, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, estaba hablando del macho cabrío, y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó y por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Habíamos prestado atención en la presentación anterior, la segunda presentación de esta serie, indicando que esta parte, la parte última del versículo 8, es absolutamente clave en conexión a la interpretación del versículo 9. Y de uno de ellos, vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y ahora vienen los elementos descriptivos. Y dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos lo pisoteó, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él, continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién es ese, cuando describe aquí, príncipe del ejército? Vean ustedes y compartan lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 15. Básicamente, entre los versículos 13, 14 y 15, las Sagradas Escrituras indican que Josué se enfrentó contra ese príncipe sin saber quién era, hasta que el príncipe se dirigió a él y le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo.
y allí se dio cuenta de que era un ser divino. Es una representación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que se ataca acá a través del cuerno pequeño es definidamente el ministerio que se centra en el santuario. Y este es un aspecto que vamos a tratar en los 20 y pocos minutos que definidamente nos quedan en esta presentación, la tercera de esta serie, y este es un aspecto muy importante. Cuando culmina esta parte en Daniel capítulo 8, versículo 14, y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, como una respuesta que él escucha en un diálogo entre seres celestiales, preocupados por hasta cuándo se ha de producir definidamente esta condición, y la respuesta que se da es hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Allí es donde nosotros comenzamos a entender que hay un tiempo límite. Y vean este aspecto que es muy importante. El límite para esto es terminar con la historia del pecado. Por un lado, nos vamos a encontrar que en esta profecía está involucrado el pueblo de Israel, a quien se le ha de dar un tiempo límite por haberse apartado de las enseñanzas fundamentales. Pero quiero decirles que el santuario es el centro de toda la actividad divina para que puedan encontrar perdón aquellos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor. Era importante para el pueblo de Israel y es importante para todo fiel. Las Sagradas Escrituras revelan que hubo un periodo en el cual no hubo santuario y el Señor, entre el periodo en el cual el pecado se introdujo en el Edén y definidamente ahora le solicitó al pueblo de Israel que hicieran un santuario para él. Y después de ser esclavos en Egipto, durante muchos años, los israelitas fueron liberados y comenzaron un viaje hacia la tierra prometida. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9, se indica que ese santuario habría de ser hecho conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño, dice, del tabernáculo, y el diseño, observen los detalles, de todos sus utensilios, así lo haréis. Y el santuario, de este modo, habría de transformarse en una parábola viviente de la redención divina ofrecida a los seres humanos, entendiendo qué era lo que pasaba y cuál era la consecuencia del pecado. Por esa razón, el santuario habría de tener 3 compartimientos, uno al aire libre. Algunos quizás no lo cuentan como tal, pero era el atrio, y allí se realizaban los sacrificios. Luego el santuario estaba compuesto por 2 habitaciones. La primera habitación se llamaba el lugar santo. La segunda habitación, más pequeña, era el lugar santísimo. Y definidamente los sacerdotes diariamente centraban sus sacrificios en la parte exterior, es decir, en el atrio exterior. Algunas de las actividades se desarrollaban en el lugar santo y luego, una vez al año, en el día de las expiaciones. Esa sería la traducción mejor de Yom HaKippurim. Es plural HaKippurim. Por lo tanto, sería día de las expiaciones, en el que se purificaba el santuario de todas las expiaciones que se habían hecho en todo el año, lo que significaba que el pueblo ahora estaba nuevamente en paz con el Señor. La escritura de la profecía de Daniel indica que este servicio sacrificial es el que se realizaba en forma continua y que fue desplazado por este poder y sería sustituido por este poder que lo quitaría y lo sustituiría por su propia iniciativa. Hemos hablado en el día de ayer y hablamos que básicamente acá hay una clara representación en la profecía bíblica
de un poder que sale de la Roma imperial, que usa su brazo político en un determinado momento, pero desde dentro de la Roma aparece este poder que es la Roma papal y que sustituye algunos de estos elementos. Ahora, el punto es cómo llegamos a 1844, cómo llegamos a este aspecto. Aquí hay una clave profética y ustedes la van a encontrar aquí en pantalla bajo ese nombre, clave profética. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, día por año te he dado. Y dice en el libro de los Números, un día por cada año. Esto significa lo que ustedes encuentran aquí en pantalla. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Y definitivamente ahora lo que nosotros entendemos es que se está hablando no de 2.300 días, sino que se está hablando de 2.300 años literales que sustituyen a los 2.300 días proféticos. Como encontramos aquí en este cálculo en la pantalla, este es un principio de la profecía bíblica, es que un día profético equivale a un año literal. Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es muy interesante aquí señalar algo, porque son dos brazos proféticos que se van a ir extendiendo en el tiempo. Y en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a tratar de cubrirlos ambos. En Daniel capítulo 9, versículo 24, se indica que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo. De paso, la palabra que se utiliza aquí es hatak, que significa que fueron segmentadas de un brazo mayor. Es decir, estas 70 semanas estuvieron segmentadas desde los 2.300 de la profecía, de los 2.300 días o años literales. Empleando el sistema de día por año, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, estoy otorgándole a Israel 490 años para que se arrepienta, para que vuelva al Señor. Solamente por su curiosidad. Abra el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y versículo 21, y lea en los versículos 21 y 22 lo que señala allí el Señor Jesucristo. Entonces dice el texto, se le acercó Pedro al Señor y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde en el versículo 22 y dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es muy interesante este aspecto. Si bien algunos lo pueden tomar como algo indefinido, cuando multiplican los números, se establece el mismo periodo de tiempo que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Aquí el aspecto clave es cuándo comienzan y cuándo terminan los 2.300 años, esta profecía. Daniel capítulo 9, versículo 25, fija el comienzo de esta profecía. Y si se puede encontrar el comienzo de la profecía, inmediatamente nosotros sabremos de conocer en qué momento se inicia la etapa jurídica de la profecía, la etapa en la que se inicia el juicio. Desde la partida, dice Daniel capítulo 9, versículo 25, y véanlo aquí en pantalla, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas. Total, 69 semanas, es decir, 483 años. ¿Cuándo comienzan? Aquí en pantalla ustedes se van a encontrar con que hemos elaborado este punto en un libro que se conoce como Bible Difficulties. No lo conozco en la versión hispana aún, de Gleason Archer. Este erudito evangélico
menciona, entre otros autores, sostiene que la fecha del inicio de las 70 semanas es el año 457 antes de Cristo. Es decir, desde la emisión del decreto para restaurar a Jerusalén y hasta el ungimiento del Mesías, príncipe, habría 69 semanas proféticas, o sea, 483 años. Si seguían ahora en el siguiente cuadro por un solo minuto, vean que si se cuenta los años a partir del decreto, es decir, el decreto emitido para reconstruir la ciudad de Jerusalén, este fue en el 457, se le suman 483 años hasta el Mesías príncipe y nos lleva al año 27 de la era cristiana. Vale la pena entender, y la pantalla nos va a ayudar aquí, que el momento del bautismo del Señor es prácticamente el momento equivalente al ungimiento mesiánico del Señor. La palabra Mesiaj del hebreo, que aparece en varias ocasiones en las Sagradas Escrituras, y es muy importante quizás compararlo con Salmo capítulo 2, los versículos 1 al 7, definitivamente centran este concepto como el ungido. Y es sumamente importante entender que en el año 27, después de Cristo Jesús, fue revelado al mundo como el Mesías cuando fue bautizado por Juan el Bautista, quien pronuncia antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy interesante comparar esto y en pantalla tenemos también la guía, el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, versículo 1, y señalo específicamente a Lucas porque él lleva la cronología de los tiempos de una manera adecuada. Y de acuerdo a la cronología de Lucas, al decir en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca, anuncia allí que en ese año, el 27 de la era cristiana, aconteció que cuando todos se bautizaban, también Jesús fue bautizado. Y vean esta expresión, porque es sumamente espiritual y enriquecedora. Y dice, y el cielo se abrió. Si alguna vez usted ha reflexionado seriamente en su vida cristiana, lo invito a pensar en el bautismo. La Biblia dice, el cielo se abre en ese momento para el Señor Jesús. Como dijimos anteriormente, las tres personas de la divinidad estaban presentes. El Padre, que habla desde el cielo, la paloma, representando al Espíritu Santo en ese momento, y el Señor Jesús. Y todo aquel que crea en Él ha de ser bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y allí la voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como indica pantalla, el 27 después de Cristo era el año 15 de Tiberio César. Es decir, estamos invirtiendo los números que estamos presentando en pantalla, pero vale la pena entender cómo se puede leer esto en el panorama general. Y básicamente el apóstol Pablo señala a los Gálatas cuando vino el cumplimiento del tiempo. La palabra que utiliza acá es la palabra chronos, del griego chronos, que es nuestro equivalente a la manera en que tenemos de decir la hora. No está utilizando el apóstol Pablo la palabra kairos. Y al establecer con precisión lo que ocurrió, eso fue lo que ocurrió. Porque la profecía bíblica indica en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, Jesús habría sido bautizado recientemente y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿De qué hora está hablando? Se está refiriendo a la profecía de Daniel el capítulo 8 y Daniel capítulo 9, que anunciaba la era del Mesías. Y seguramente los académicos de ese tiempo quedaron sumamente sorprendidos.
Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Básicamente el texto está implicando que Jesús confirmaría el pacto con muchos durante una semana que serían 7 años, y a la mitad de esa semana, 3 años y medio, haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Vean ahora el panorama general en pantalla. Las 70 semanas proféticas de Jesús el Mesías. En primer término, ustedes encuentran el decreto de reconstruir los muros, 483 años, que llevan hasta el bautismo del Señor. Luego 3 años y medio que nos llevan al año 31 de la era cristiana, y luego el Evangelio será dado a los gentiles. Pero ahora se puede extender el brazo profético más allá. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo en el cual los judíos tuvieron la oportunidad de aceptar al Señor. Ahora, luego de que ellos rechazan el mensaje dado por la iglesia cristiana, ese tiempo habrá de darse y esa oportunidad a los gentiles. Y esa es la función de la iglesia cristiana primitiva, de ir a Jerusalén, de ir a toda Judea y Samaria, y de allí ir hasta los confines de la tierra. Cuando usted lee esa frase en el libro de Hechos de los Apóstoles, prácticamente usted lo que encuentra es una planificación misional de la iglesia cristiana primitiva, porque del capítulo 1 al capítulo 8 se centra el ministerio de los apóstoles en dar el evangelio a toda Jerusalén y todas las zonas alrededor de Jerusalén. Del 8 al 13 aproximadamente, usted encuentra que el ministerio de la iglesia cristiana primitiva, a través de los apóstoles, se centra en la zona de Samaria. Y usted lo encuentra allí. Es decir, era objetivo. Piense usted que era una zona prácticamente prohibida para los judíos, pero no para el corazón del Señor. El Señor Jesús, como ya lo mencionamos en algún otro seminario, y lo indica el libro de Juan, capítulo 4, luego de haber dado testimonio a la mujer samaritana, esta lo invita a él, a los discípulos, predican el evangelio en Samaria, y muchos, dice el texto, creyeron. Samaria, quizás rechazado para algunos judíos, estaba en el corazón divino. No hay excepciones para el corazón del Señor. Y luego el evangelio sería extendido a todas las naciones. Este es un mensaje que indica algo, y es un mensaje en el cual ahora nosotros tenemos que centrarlo en lo que significa. Y por favor, siga conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en este momento, para culminar nuestra reflexión, Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 en adelante. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, dice el versículo 9, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. En estos minutos que nos quedan, 3 minutos,
quiero decirles, amigos, presten atención a este mensaje. Se está anunciando la hora de un juicio que viene. Este juicio está indicando que cuando el Señor llegue, todo asunto judicial espiritual estará ya decidido. ¿A qué se refiere? Definidamente a la profecía que nosotros hemos visto. Esa profecía está indicando que el santuario será purificado. En la primera presentación estuvimos hablando de la purificación del santuario del Señor Jesús en su ministerio. Purifica el santuario al principio del ministerio, purifica el santuario al final de su ministerio. Señalamos que a veces se ha hecho la vista corta teológicamente a esos aspectos, pero cuando nosotros lo comparamos con el panorama central de las Escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la enseñanza del santuario es central, porque es el centro y el lugar de la presencia de Dios, desde donde perdona, acepta, redime y purifica a su pueblo. Y este es un mensaje que nosotros tenemos que, en primer lugar, nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque habría cortinas de humo que se habrían de presentar. Habría poderes que tratarían de obnubilar definidamente la importancia que tiene ese juicio ejecutivo. Habría grupos humanos encargados de distraer la atención para que los ojos no se centren en los cielos, para que no se preste atención al mensaje que la revelación está dada en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Y aquí señala bien claro, temed a Dios. El temor de Dios significa el respeto y la reverencia por el Altísimo. Y dadle gloria, porque Él es el Creador. Porque la hora, dice el texto, de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esfumemos alrededor nuestro toda cortina de humo para que nos concentremos en la labor que está haciendo el Señor en los cielos. Y acerquémonos, como invita la epístola a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para hallar el beneficio divino en el tiempo oportuno. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guíe y le permita encontrarse con Él y con su pueblo.